Vamos de inmediato con mi compañera Claudia Villegas, que está activa hoy para presentarnos, como siempre, su espacio en este lunes. Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Julio. Un saludo a todos y a todas. Feliz inicio de semana. Gracias, Claudia. Atentos aquí, listos para escuchar qué nos tienes en esta ocasión. Gracias, Julio. Pues mira, sin quererlo tenemos que entrar otra vez al tema del sector de la energía, del modelo de explotación petrolera, de generación del sector eléctrico, recordando hoy a Carlos Ursúa, que en paz descanse, el primer secretario del gobierno de la Cuarta Transformación, que en una entrevista que le hicimos para la revista Proceso, que nos la dio con un cuestionario, no quiso reunirse directamente con nosotros, pero en esa entrevista, Julio, él decía que una de las cosas que más le preocupaba del presidente López Obrador es que tenía una visión muy setentera, en donde uno de los grandes temas que le preocupaba y que giraba gran parte del gobierno y del modelo económico era en torno a petróleos mexicanos. Y esto lo traigo a colación, amigos y amigas, porque resulta que no es casual que en estas elecciones y en esta campaña el tema de Pemex esté sobre pues el discurso de la candidata Xóchitl Gálvez. ¿A qué me refiero? Quienes están diseñando la campaña saben que en términos económicos uno de los talones de Aquiles aparentemente es el tema de petróleos mexicanos. Y digo aparentemente porque si nos atuviéramos a estas narrativas lineales en donde nos quieren decir que es un fracaso, pues no podríamos entender qué es lo que ha pasado en los últimos años. Fíjate, Julio, que una de las primeras acciones que tomó el presidente López Obrador en el caso de petróleos mexicanos fue el desmantelamiento de muchas de las operaciones que tenía la empresa PMI. PMI que se convirtió en la empresa privada que manejaba los negocios de petróleos mexicanos. Nosotros publicamos hace un par de años un documento de Petróleos Mexicanos Internacional, en donde se develaba, Julio, que Petróleos Mexicanos Internacional, PMI, Comercio Internacional, esta empresa privada, cobraba una comisión por cada barril de crudo colocado en mercados internacionales. Este margen de ganancia era de $75,000 diarios, imagínense ustedes, tan solo por la mediación de operaciones de comercio internacional de Pemex. Así, anualmente la ganancia de PMI era de al menos $27 millones, tan solo por intermediar exportaciones. Había otra ganancia también por el comercio de gasolinas, por la compra de gasolinas. Es decir, se desmanteló un negocio privado ligado a la operación de PMI Comercio Internacional, que tenía toda una serie de empresas, Julio, en donde se realizaba el comercio internacional de petróleos mexicanos. Había traders, había corredurías, había intermediarios que perdieron gran parte de ese negocio. ¿Por qué? Porque también en ese reportaje que publicamos hace un par de años, en un 18 de marzo, bueno, lo que poníamos es que el modelo del presidente López Obrador era precisamente reducir la plataforma de exportación, aumentar las reservas probadas y probables de México y lograr la autosuficiencia. No la vamos a alcanzar, es algo muy difícil, está a dos bocas, está la reconfiguración de las refinerías, Julio, pero quise comentar esto porque creo que la discusión no está en si hay que producir o hay que importar. Ya esa discusión de si hay que importar ya quedó rebasada. Quedó rebasada porque si no hubiéramos estado buscando esta autosuficiencia, si no se estuvieran aplicando con dinero público, y hay que decirlo, subsidios a un modelo de importación de gasolinas, bueno, pues la inflación sería pues mucho más alta de lo que tenemos, y esto lo ha reconocido el Banco de México. Por eso digo que la discusión no está en si se importa, la discusión está en cómo hacemos más eficiente, limpio y estratégico la soberanía en materia de energéticos y cómo no seguimos trasladando valor al exterior, Julio, porque este documento que les digo de PMI cobrando
pues estos 27 millones de dólares al mes, creo que nos revela mucho en dónde están los intereses, sin tomar en cuenta que hay hombres de negocios en México que durante los gobiernos del PRI y del PAN, y ahí están los datos y los podemos consultar, hicieron grandes inversiones en, ¿qué crees, Julio? En gasoductos, pero más bien en ductos para traer gasolina. Entonces, claramente había un modelo que se desbarrancó, que se descarriló y que empecé con el tema de Carlos Ursúa, Julio, porque sabe quien está diseñando que al presidente le duele mucho el tema de Pemex y que iba a responder. Creo que hay que centrar la discusión en qué hubiera pasado si no tuviéramos este modelo en donde todos, conservadores, liberales, centro izquierda, centro derecha, sea cual sea tu posición ideológica, Julio, hemos estado siendo beneficiados, negocios, hogares, por este esquema de transferir valor a la economía, transferir valor a la economía a través del modelo de gasolinas. Si es más rentable Dos Bocas, Julio, o si es más rentable Deer Park, ahí debe estar la discusión. Vaya, pues una discusión profunda y en estos tiempos electorales muy cargada de los intereses de cada partido, de cada candidatura, pero pues una necesaria discusión a fondo de estos temas. ¿Qué más tenemos en este día, Claudia? Julio, pues les quiero comentar que la semana pasada, entre que si Claudia Sheinbaum había ido o no había ido, si había avisado o no había avisado, se pasó de largo algo muy importante que se dio a conocer y que incluso sorprendió a muchos analistas. Incluso en la revista Fortuna, mi editora de mercados financieros, María Luisa Aguilar, de pronto me llamó y me dijo, Claudia, está mal tu nota. ¿Cómo que al cierre del año vas a tener 8.5% en tasas de interés si estamos en niveles de 11.25? Le digo, María Luisa, es que eso dijeron aquí, no me regañes. Y entonces volvimos a escuchar la grabación. Y sí, Julio, la buena noticia es que al cierre de este 2024 vamos a tener tasas de interés en niveles de 8.5, de acuerdo con la previsión del director de estudios económicos de Citi. Fue una muy buena noticia. También lo que se dijo es que Citi, en medio de toda esta discusión, creo que también pasó de largo, jamás había visto con tan nivel de positividad a la economía, considera que tiene una gran oportunidad de crecer, pero en medio de todo esto, Julio, también hay algunos rezagos que se deben subsanar. Por ejemplo, mira, nos enteramos por ahí que en el decreto para incentivar las inversiones por nearshoring, pues simplemente no se tomó en cuenta el sector de telecomunicaciones, que normalmente crece al doble del Producto Interno Bruto, que se necesita conectar, como se necesita también la electricidad, a millones de puntos para hacer que el nearshoring sea una realidad. Y como dice el doctor Villarreal, colaborador de revista Fortuna, Julio, pasar de la manufactura a la mentefactura. Cómo los canadienses en algún momento, Julio, lograron crear un teléfono como BlackBerry que le dio un gran dolor de cabeza, integrando partes de chips hasta de juguetes. Entonces, creo que se puede pasar de la manufactura a la mentefactura, pero necesitamos esas herramientas, Julio, y de eso en la noche vamos a platicar. Además, también vamos a platicar sobre gasolinas. Bueno, pues ya estaremos atentos hoy a las 8 de la noche en Economía Social, el programa que conduce Claudia Villegas con todo el gran equipo de la revista Fortuna. Claudia, pues no sé si hay algún otro tema y si no, agradecerte como siempre la posibilidad de platicar en este momento contigo. Muchas gracias, Julio. No, nada más recomendarles que vean este programa que hicimos sobre el impuesto rosa, porque es un impuesto que le está causando mucho deterioro a la economía de las mujeres. Que todo marzo sea día de recordar que las mujeres aportamos mucho, que podríamos aportar hasta un punto más del Producto Interno Bruto y que solo necesitamos un poquito de ayuda. Bueno, muy bien. Gracias, Claudia Villegas. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias, Julio.